Bienvenidos amigos una semana más a este vuestro programa Apuntando lo Alto, programa que como siempre insistimos queremos dar ese protagonismo a los jóvenes, pero haciéndolo real, escuchándolos, dándoles protagonismo y sobre todo preocupándonos también por toda la diversidad de las actividades e iniciativas que hay en nuestro país de la pastoral con jóvenes. Acompañándome en la dirección y realización del programa, como siempre, María Aguilar. ¿Qué tal, María? Hola, Raúl, pues muy bien. Aquí estamos, un programa más, como siempre, con mucha ilusión y esperanza. Ilusión y esperanza que deben ser siempre criterios fundamentales a la hora de afrontar un reto en la pastoral, sea de la realidad que sea, porque siempre hay que mirar hacia el horizonte, y el horizonte siempre es mirar con ilusión y esperanza, aun sabiendo de nuestras debilidades y nuestros problemas. Ilusión y esperanza que queremos poner en este programa, que además es un programa que vamos a abordar uno de los temas que más nos preocupa en el momento actual y que más sufrimiento está creando en la sociedad en la que vivimos hoy. María. Así es, Raúl, vamos a hablar de las heridas que ocasiona la guerra que vivimos hoy en día y otras guerras, ¿no?, también contemporáneas. Y también vamos a ver nuestras secciones, vamos a estrenar una nueva sección que se llama Un Paso Más y también vamos a tener una sección de publicaciones. Pues nada amigos, como veis va un programita completo con distintas realidades, con un tema que evidentemente nos afecta y nos preocupa y sobre todo con esa ilusión y esa esperanza que queremos transmitir a través de este programa Apuntando a lo Alto. Vamos a nuestra primera sección, Diálogo Abierto. Vivimos en un mundo un poco convulso, ¿no? Son muchas las situaciones que tenemos en nuestro entorno, en nuestra realidad, partiendo de nuestra propia, a veces de nuestro propio barrio, de nuestra propia parroquia, o de nuestro propio pueblo, o de nuestro propio país, donde vemos situaciones que evidentemente perturban nuestro corazón y nos crean situaciones un poco de agobio, ¿no? Porque a veces evidentemente nos lleva a unos enfrentamientos que no son propiamente de la realidad que debemos de vivir, ¿no? Pero perturban nuestro corazón. Pero si esto además lo llevamos a lo que es ya el enfrentamiento directo en guerras, con todo lo que suponen esas guerras, esas heridas que no son solamente la herida física o de la destrucción, sino lo que marca después todo un camino en la vida de muchísimas generaciones, evidentemente estamos hablando de algo que no podemos mirar hacia otro lado. Y es lo que hoy queremos afrontar en este programa, esas heridas que marcan muchísimo el corazón de adolescentes, de jóvenes, y que les van a llevar durante muchos años a vivir conforme a una situación que no es la que hubieran querido y deseado y que evidentemente les va a marcar a lo largo de toda su vida. Como siempre lo vamos a hacer con alguno de nuestros colaboradores, en este caso María, ¿quiénes son los que tenemos hoy? Pues mira, Raúl, hoy nos acompaña aquí en el plató Dani Díaz Rincón. Él es un joven natural de Toledo que actualmente es el responsable de jóvenes de Acción Católica General. Y también desde casa nos acompaña Antonio Garrido Salcedo. Él es un joven de Córdoba del movimiento Laudato Si. Antonio, bienvenido lo primero. Muchas gracias por estar aquí de nuevo. Parece que no te escuchamos, Antonio, un segundo. A ver ahora, Antonio. ¿Ahora se me oye bien? Ahora te escuchamos perfectamente. Antonio, bienvenido. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Bueno, ya eres un casi veterano porque te tenemos en tu propia sección con Laudate Deum una hora y también de colaborador en algunos momentos en esta sección de Diálogo Abierto. Echando una mano donde se puede. Muchas gracias, Antonio. Y bueno, eso sí, Dani, otro ya, programa con nosotros. Ya te decíamos que te íbamos a hacer fijo del todo. Ojalá. Pero bueno, que encantado, además de estar con Antonio, que es un gran amigo que conozco desde hace tiempo y súper contento. El Papa decía hace unos días, en uno de los Ángelus, y en alguna de las reflexiones de los miércoles, hacía referencia a la situación que estamos viviendo, especialmente en Ucrania y en Tierra Santa ahora, en nuestro último mes, que las guerras son siempre una derrota. Y lo recalcaba, son siempre una derrota. Porque evidentemente lo que trae al final son heridas profundas. Esto ya no lo decía el Papa, pero lo decimos nosotros, añadiendo a lo que dice el Papa sobre esas derrotas, ¿no? Lo primero que os pido a los dos, Dani y Antonio, es que hagáis una reflexión de lo que os sugiere ahora mismo desde el corazón esta situación que estamos viviendo, que es Ucrania y Tierra Santa, es lo que vemos y nos llega en los medios. Si os dais cuenta, simplemente para hacer un comentario, Ucrania, que estaba en el foco de todos los medios durante meses, en este último mes ha desaparecido casi de los focos,
porque ahora está Tierra Santa, o el enfrentamiento entre Israel contra Jordania, etcétera. Es decir, si os dais cuenta cómo manejamos al final el mundo, que parece que la guerra de Ucrania está casi en un tercer o cuarto plano cuando están sufriendo igual, ¿no? Pero ¿qué es lo que os viene así de primeras si os pregunto sobre este tema de que estamos viendo, Dani? Pues mira, de forma muy sincera, yo he sido muy consciente, no muy consciente, pero yo desde que soy pequeño sé que en el mundo hay guerras y pues la realidad es que no sé si es por el bombardeo de información, porque yo soy así, por lo que sea, como que siempre he sido muy insensible con todo esto, ¿sabes? De decir, nunca me he puesto en la piel de las personas que están allí, nunca he dicho, ostras, que es que realmente les están matando, realmente está pasando esto tal. En plan, en las últimas guerras estas de las que has hablado, la guerra de Ucrania y la guerra ahora entre Palestina e Israel, he tenido la suerte, entre comillas, como de que en cosas por las que he viajado a la iglesia he conocido a gente, he conocido a amigos, y realmente nunca había sido tan consciente de lo que está pasando y realmente lo vivo como con mucha, no sé si es intranquilidad o falta de paz, el saber que es que hay personas que son literalmente igual que yo, exactamente iguales, pero que les ha caído una bomba a las 5 metros de su casa, o han matado a su hermana, o han violado, en plan, unas cosas terribles. Entonces, me veo en un punto como más, gracias a Dios, mucho más sensible, con una oración mucho más profunda, intentando estar pendiente, preguntando tal, como por desgracia no me había pasado antes. Antonio, ¿cómo lo vives tú? Yo el conflicto de Israel y Gaza, yo creo que me ha impactado a nivel personal porque justamente tenía programada un viaje a Tierra Santa una semana después del inicio de este conflicto. Y me ha llamado la atención, sobre todo para hacernos reflexionar sobre la fragilidad que tiene la paz, ¿no? A la hora de construirla y mantenerla. Creo que decía Pablo VI, es decir, que hay que trabajarla para poder gozarla. Entonces, ha sido un shock en ese sentido, ¿no? Ver como de un momento para otro una región que puede estar, bueno, una calma tensa, por así decirlo, cómo se ha fracturado, ¿no? Para que nos hagamos una idea también de la suerte que tenemos de vivir en sociedades con esta relativa paz. Y por otro lado, ya estabais comentando también cómo ha pasado a un segundo plano el conflicto ucraniano. Si, cuántas guerras hay a lo largo del mundo, cuántos conflictos armados, aparte de todos estos dos, en África, en Asia, que directamente ni aparecen en los medios y han caído en el olvido de Occidente, ¿no? Por decirlo de algún modo. Yo creo que esas son las dos ideas con las que yo me quedaría del conflicto. La verdad es que es una problemática, es una situación dura y que nos afecta a todos, ¿no? Es decir, a veces pensamos que porque nos pilla lejos o nos pilla, bueno, pues que no nos afecta aquí directamente, podríamos decir en lo personal, en lo familiar, como decía antes Dani, ¿no? Sino que lo ves un poco más lejano, aunque el hecho de moverte hoy en el mundo tanto, pues te hace abrir mucho más horizonte y conocer a muchas personas y al final lo vives y lo compartes, pero sí es verdad que parece como que está allá a lo lejos y bueno, lo ves salen las imágenes en los medios de las ciudades deshechas, destruidas, de niños muertos, fallecidos, personas que están sufriendo, ¿no? Y la verdad es que eso se te queda ahí clavado en la mente, en el corazón, y evidentemente también te hace pensar y darte cuenta de que tenemos que poner todos los medios, todos, y digo todos porque evidentemente esto nos afecta, y ya hemos sufrido en España hace años una situación igual, y tenemos que poner todos los medios para intentar buscar la paz, para buscar de verdad el respeto y buscar ese equilibrio que nos ayude a todos a vivir allí donde estemos con la serenidad y la paz que Dios nos quiere dar, ¿no? Y no dejarnos llevar de nuestros propios intereses particulares y personales que al final muchas veces traen estos grandes conflictos. Vamos a salir a la calle como cada semana, de la mano en este caso, en este año, en esta temporada de la Acción Católica General, que ha salido, si no me equivoco, a Madrid a preguntar sobre este tema. Los vemos.
Buenas tardes. Hoy salimos a las calles de Madrid para hablar con jóvenes sobre las guerras que nos rodean y cómo nos afectan. ¿Crees que desde la sociedad española se está concienciando a la guerra o lo vemos como un problema lejano? Yo creo que está habiendo mitad y mitad. Por una parte, mucha gente está concienciada y está intentando, pues bueno, se ha visto en las manifestaciones y sobre todo en redes sociales, mucha gente que está consciente con el motivo, con intentar un poco proyectarlo, digamos, que se vea la realidad, ¿no? No solo defender la posición que nos están vendiendo los medios por parte de Israel, sino también lo que se está viviendo en Palestina, que es la realidad. Y luego, por otra parte, pues hay gente que lo ve muy ajeno, como una guerra más de Oriente que a nosotros no nos salpica y se está un poco frivolizando también, como ha pasado siempre. Vale, y la segunda pregunta es que si crees que tanto las guerras de Europa y que hay en Oriente, en plan, ¿cómo pueden afectar a los jóvenes? A ver, yo creo que cada vez los jóvenes son más reivindicativos, muchos. Intentamos un poco educar también a las generaciones pasadas, ¿no? Y pues a ver, yo creo que muchos jóvenes se la suda, sinceramente, sí. Pero otros a los que yo, por ejemplo, me incluyo en los que intentan informarse del tema y saber cuál es la realidad, ¿sabes? Porque los medios nos están vendiendo una cosa que yo creo que no es la realidad, por lo menos lo que se suele ver, ¿sabes? Pero creo que muchos son conscientes y pues yo, por ejemplo, en Twitter o en TikTok me informo mucho e intento compartirlo, que la gente de mi entorno vea cuál es la realidad, ¿sabes? Sí. Que no se quede en un tema ajeno, aislado. Intentar que la gente lo viva más de cerca. Ir más allá e investigar. Sí. Yo creo que lo ven como un problema lejano, porque yo, por ejemplo, no veo mucho sobre las guerras en la televisión, en las noticias o tal, lo veo más por redes sociales como puede ser Twitter, Instagram, TikTok, no lo veo tanto en las noticias o en la radio, en los medios de comunicación. Vale, y la siguiente pregunta es que ¿cómo crees que pueden afectar las guerras en Europa y en Oriente a los jóvenes? Pues al final yo creo que nos afecta a todos mucho porque, a ver cómo lo explico, a nivel socioeconómico nos está afectando a todos, entonces a los jóvenes a la hora de oportunidades de trabajo tal nos va a costar yo creo que muchísimo más y de si queremos viajar o tal, pues yo creo que igual lo vamos a tener más difícil. Y hasta aquí la opinión de nuestros jóvenes callejeros, seguimos apuntando a lo alto. Muchísimas gracias por traernos estas respuestas, estos comentarios, en este caso también desde Madrid, de estos jóvenes que muestran, bueno, pues desde su parecer, desde su opinión, desde su vivencia, lo que de alguna manera estamos todos contemplando en las guerras. Antonio y Dani, os decía esa valoración general. Ahora nos iríamos un poco a pensar en las heridas propiamente que llevan consigo las guerras. Heridas que, bueno, como decía antes, pones una televisión o una red social, ves destrucción y destrucción y destrucción, ves heridos, muertos, asesinados, gente llorando, gente implorando lo necesario para comer, para beber, porque no lo tienen. Pero hay unas heridas que no se ven. Y son esas heridas que van a lo profundo del corazón y que quedan también en la mente y que evidentemente tienen que pasar muchas generaciones para que al final esas heridas se cicatricen. Me está viniendo a la cabeza ahora el enfrentamiento de los Balcanes en los años 90. Algunos a lo mejor no habían nacido, pero sí. Nosotros vivimos como jóvenes en aquel momento. Yo además me acuerdo que era mi quinta, ¿no? Como decíamos ahora, tenía que pasar a la quinta de la mili, ¿no? Y claro, había nerviosismo porque se podía pensar en una posible guerra mundial y donde íbamos a estar todos y tú lo veías como un chaval joven de 19, 20 años que decía, madre mía, que me viene aquí, ¿no? Aquí esto. Y claro, bueno, pues ahí quedó, ¿no? No lo vivimos, pero todos esos jóvenes de mi edad que entonces estaban allí en los Balcanes, que han tenido que pasar, que ahora estarán siendo padres de familia, afrontando un reto, todo eso habrá calado. Esas heridas, ¿cómo las veis vosotros? ¿Y cómo afrontar esas heridas si es que evidentemente hay modos y maneras de afrontarlo? Antonio. Yo creo que son unas heridas prácticamente incurables directamente, sí, es muy difícil
poder entender, comprender la dimensión de un conflicto armado en el que un ciudadano se vea implicado, porque lo primero que le vendrá a la mente es el por qué yo. Sí, estamos hablando que muchas veces estos tipos de conflictos son de algún tipo político a nivel económico, militar, pero luego precisamente la persona que más lo sufre es el civil indefenso, que luego se ve como consecuencia que tiene que abandonar pues, su vida, su hogar, su familia, todo. Si eso tiene que causar a nivel personal algún trauma que yo creo que o solamente se vive en carne propia o difícilmente podemos llegar a entender la dimensión de una herida de este tipo. Haría falta eso, un análisis muy profundo de toda esta situación y, como hemos dicho, acabo de nombrar, es decir, en el patio trasero de Europa, si en los Balcanes, en los años 90 se vivió esta situación, hace no tantos años, no fue hace tanto la Segunda Guerra Mundial o la primera que desmembró por completo el continente europeo. Es decir, que podemos reflexionar, tenemos los libros de historia para poder comprender cómo nuestras sociedades europeas, cómo le afectó esta contienda y cómo dividió el continente. Dani. Yo en la línea de Antonio creo que es imposible que yo me pueda poner en la situación de alguien, eso, o sea, no solo lo de, pues, han matado a un hermano o he perdido esto, he perdido lo otro, sino también lo que tú decías, el rencor, el odio, el miedo, todo lo que te producirá eso en una hipotética posguerra de cómo estarás en tu día a día, estarás todo el día dándole vueltas a lo que te han quitado, lo que te falta, lo que has perdido, y de verdad que no me puedo hacer a la idea de cómo pueden ser esas heridas, pero intentándolo por un momento, pues yo me imagino que sería día tras día, pensando en eso. Y creo que, o sea, si se han escuchado testimonios de, pues eso, de otras guerras o de estas tal, siempre, o de lo del tema de la guerra de Ucrania, toda la sanación, que es casi imposible, como decía Antonio, pasará por el perdón, que igual tiene que ser, pues imagínate, perdonar en esta situación lo difícil que tiene que ser, pero yo me imagino que toda la sanación de estas heridas prácticamente incurables pasan por la paz y el perdón y pues la fraternidad entre los países, que yo creo que la gente de a pie, como decía Antonio, son problemas que a ellos les superan, son cosas que están por encima de político y tal, y de repente se ven involucrados en pérdidas, en guerras, en tengo que ir yo mismo a luchar, cosas de esas. A veces, cuando vemos historias que pasan, situaciones reales que pasan en algunos países, diríamos en proceso de desarrollo o subdesarrollados, como se decía, o donde a veces la vida vale nada, por desgracia, ¿no? Y donde vemos que bueno, pues se asesina o se quita la vida sin ningún valor. Y luego vienen estas guerras en los países civilizados, podríamos decir, o en los países que están desarrollados. Al final estamos hablando de que en estos países no desarrollados hay estos problemas, pero luego realmente el ser humano acaba destruyéndose también y no dando valor a la vida y poniendo por encima los intereses particulares y personales o políticos o económicos con un afán de incluso destruir la propia vida, ¿no? Es decir, no lo digo para que veáis esos dos contrastes porque muchas veces lo comentamos. A mí me gustaría plantearos en esta tercera pregunta y en este momento del debate, es decir, que estamos haciendo y que siempre intentamos darle esa pequeña luz o pincelada desde la fe que vivimos. Nosotros tenemos un instrumento fundamental, podríamos decir un arma, ¿no? Aunque no sea la palabra más oportuna, ¿no? Que es la oración. Nuestra oración sabemos que, y nos ha pedido el Papa, que recemos, que se hagan jornadas de oración, jornadas de ayuno para pedir por la paz, tanto en Ucrania como en Tierra Santa, como en otros lugares de guerra, ¿no? Y es un gran instrumento, un gran medio, y confiamos plenamente en el Señor para que así sea, ¿no? Pero también hay una labor de concienciación que debemos cuidar, ¿eh? Y cuando estamos trabajando con jóvenes, vosotros sois jóvenes que trabajan con jóvenes, y sabéis que es necesario poner los medios suficientes para concienciarnos del valor de la vida, del cuidado, del respeto, del saber apreciar la diferencia, la diversidad, y desde ahí crecer juntos, ¿no? Yo pienso que estos son claves fundamentales. ¿Qué armas, perdonadme la palabra, a lo mejor no es la más adecuada, qué instrumentos, qué medios podemos tener
para poder concienciar a los jóvenes de esta situación cuando estamos viendo en estas semanas que estamos viviendo un poco de convulsión en nuestro país? Pasamos muchas veces de pedir con paz y serenidad algunas cosas a que de buenas a primeras se monta la trifulca y que los primeros que la montan o los primeros que están ahí montándola son gente joven, que muchas veces pues no tienen una formación ni una preparación adecuada y que se llevan de impulso porque a lo mejor no ha habido una concienciación adecuada o una formación adecuada o un acompañamiento adecuado. Entonces, partiendo de las heridas, que es lo que estamos hablando, y de las guerras y de los sufrimientos, pero viendo también que al final, por desgracia, las guerras o los problemas los tenemos a nuestro alrededor, ¿qué medios creéis que podemos poner desde nuestra fe, desde nuestro ser cristianos, para poder concienciar a los jóvenes de hoy de lo importante del respeto de la vida y del cuidado de lo que es la persona y de todo lo que conlleva? Antonio. Yo creo que Dani ha dado la clave antes, el primer paso, que es el perdón, y el segundo, que yo creo que también es muy importante, es el poder redentor del amor. Si el amor va a salvar el mundo y es la gran herramienta que tenemos que utilizar y que tener en cuenta. Es la única forma, es decir, abrir los corazones, abrir las mentes hacia los demás para poder trabajar ante este tipo de conflictos, porque probablemente usando argumentos lógicos o de la razón sería prácticamente imposible. Y por otro lado, yo sí me referiría a que no podemos tomar un conflicto armado o cualquier otro tipo de conflicto muy a la ligera, sino que tenemos que detenernos y poder analizarlo con calma en toda su magnitud. Es decir, el conflicto, en este caso, de Israel contra Hamas, hay que analizarlo, sobre todo el contexto histórico tan largo que podemos remontarlo hasta la fundación del Estado de Israel y con todos los pormenores y detalles. ¿Sí? No podemos jugar tan a la ligera un bando u otro. ¿Sí? Y así con todos los conflictos. Por eso, mucha oración, meditar qué se está haciendo y ver qué es lo que se puede hacer en cada caso, pero con mucha calma y con la mente fría, siempre, como digo, con el perdón y el amor por delante. Siempre decimos que cuando estamos en misa decimos, démonos fraternalmente la paz, ¿no? Y decimos, la paz empieza del mundo que parece lejano, que hay guerra, y somos capaces de vivir la paz entre nosotros, en los que estamos al lado. Al final esto es como una onda expansiva, ¿no? Si yo soy capaz de expandir la paz, de dar la paz al que tengo a mi lado, vivir en paz, eso se expande y puede llegar a otros lugares del mundo. Somos conscientes de esto, porque esto lo decimos con el hambre también y con las situaciones de dificultad en el mundo. Es decir, hay que respetar, hay que cuidar y hay que intentar atajar el hambre en el mundo poniendo medios, ayudando y tal, pero lo primero concienciándonos nosotros que tenemos que saber aprovechar lo que tenemos, ¿no? Los recursos que tenemos. ¿Somos capaces de eso, Dani? Es decir... Yo creo que no somos muy conscientes de, para nosotros es como un gran tópico el que para cualquier tipo de conversión, en este caso a lo mejor a nivel global o a nivel mundial con todo el tema de las guerras, pasar por ahora de decir que para eso es necesario una conversión personal. Creo que eso para todo el mundo es un tópico. Todos lo sabemos, todos lo hemos escuchado, pero en realidad nos cuesta muchísimo dar ese primer paso de una conversión personal que creemos que vaya a servir para algo. Eso es lo primero. Y luego con el tema de la concienciación que decías, que es creo que en este tema, en estos conflictos, como decía Antonio, es clave. Mira, yo por una parte pienso como que ya no es tan complicado como... O sea, para nosotros antes era imposible ponernos, pues, pensar en Rusia o en tal, pues son países que están lejísimos, ¿qué tal? Pero ahora no es tan complicado poder conocer de primera mano testimonios, palabras, tal, de personas que estén viviendo allí y que pueden ayudar a los jóvenes de aquí a concienciarse, a escuchar a otros jóvenes, que es posible, eso se puede hacer. Y luego lo segundo, que lo tenemos aquí con un tema más general, no a lo mejor de estado de guerras, que es el testimonio de nuestros abuelos o personas que todavía están vivas pero que nunca los escuchamos a lo mejor, que es que nos cuenten ellos cómo vivieron esa situación, lo que supuso para ellos, y tenemos testimonios cercanos que no hacemos caso. Y luego lo tercero, el tema de la oración, pero no una oración, pues eso, que a veces podemos caer en ir a misa, en las peticiones, te rogamos, oye, no, un Padre Nuestro tal, sino una oración sincera que te va a ayudar después a una autoconcienciación, de decir, yo me quiero enterar de esto, de esto, de esto. Entonces, esas tres cosas. No es imposible los testimonios de gente que lo vive ahora, testimonios de personas, abuelos que los tenemos aquí, y una oración
real, con fe, pensando que va a servir para algo que te va a ayudar a nivel personal a intentar autoconcienciarte de todo esto. Bueno, yo creo que ahí queda este tema que nos daría para estar hablando horas y horas de debate, de compartir, porque sabemos la preocupación que tiene para todos y al mismo tiempo la necesidad de concienciarnos, como estamos diciendo, y de abordarlo. Hay otro tema que ha sacado aquí Dani, que es el tema de la conversión pastoral, que habrá que dedicarle, personal, que habrá que dedicarle algún día un tema exclusivamente a eso, porque evidentemente es lo que condiciona después el que abordemos muchos otros temas desde la perspectiva del Evangelio, de la vida de fe, del compromiso, de esa conversión tan necesaria que tenemos personal cada uno de nosotros. Lo dejamos aquí, al final escucharemos de nuevo a Antonio y a Dani con esas últimas reflexiones que nos quieren aportar, y vamos ahora a acercarnos a una de nuestras secciones, en este caso una nueva, María. Así es, Raúl, estrenamos una nueva sección que nos la presenta Patricia Moreno, se llama Un Paso Más. Hola, bienvenidos a Un Paso Más, una nueva sección de Apuntando a lo Alto. Soy Patricia y espero acompañaros en esta temporada. ¿De qué va Un Paso Más? En pocas palabras, esta sección va de cuando terminas la universidad, empiezas a trabajar y descubres tu vocación. ¿Os habéis dado cuenta de que a veces hablamos de la vocación como si fuera una búsqueda del tesoro? Y estoy de acuerdo, es como una búsqueda. Pero ¿qué pasa cuando encuentras la ubicación de la X en el mapa? Se acaba la búsqueda, o se termina el esfuerzo. Se acaba el cuento con un vivieron felices el resto de sus días en comunión con Dios. Pues no. A ver, ojalá ya nos volviéramos santos en el momento en el que descubrimos a qué estamos llamados. Pero no es tan fácil. El caso es que buscas y buscas. Y cuando encuentras el tesoro descubres que en el cofre no hay monedas de oro, sino unos cuantos rompecabezas y en todo caso unas monedas de arcilla muy antiguas pero muy frágiles que si no cuidas se acaban rompiendo. Así que enhorabuena, lo lograste, estás contento, pletórico, todos tus esfuerzos se han visto recompensados. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos con todo eso que había dentro del cofre? Pues de eso va esta sección, de ir un paso más allá. Pero para que no os quedéis con las ganas, vamos a hablar un poquito qué podemos hacer con ese tesoro. A ver, sobre todo cuidarlo e intentar descifrar un poco alguno de sus rompecabezas. Pero pasa una cosa curiosa. Mirad, el otro día encontré las fotos de mi boda por casualidad. Me encantó volverlas a ver y rememorar no solo ese día, sino pues todo lo que nos había llevado hasta ahí. Fue al final como volver a vivir esa alegría, volver a sentir esa plenitud. Y viéndolas pensaba que hay veces que podemos pasar por alto el valor del tesoro que Dios nos regala, en mi caso el matrimonio. Creo que nos pasa con muchas cosas, que la rutina cada vez nos va volviendo más mecánicos y nos ciega hasta tal punto que cuando se pasa la novedad de aquello que hemos descubierto, podemos caer en olvidar el valor que tiene nuestro tesoro. Vamos, que la rutina hace que nos acostumbremos y nos olvidamos del valor que tiene lo que ya tenemos. Y ahí es cuando nos damos cuenta de que la aventura no termina cuando encuentras el tesoro. Eso es todo por hoy. Adiós. Muchas gracias, Patricia. Patricia la conocemos porque lleva siendo colaboradora de Apuntando a lo Alto desde los inicios de que empezamos con este tipo de medios, ¿no? A través de los programas de televisión, ¿no? Pues ella es colaboradora, ha sido colaboradora, igual que ahora están aquí Dani y Antonio, y ha empezado esta sección, como le decía María, Un Paso Más, donde va a ir un poco mostrándonos desde su perspectiva de joven, pero que ya ha dado ese paso en su vida vocacional, hacia el matrimonio en este caso, de cómo lo va viviendo, ¿no? Porque es importante que seamos conscientes que la pastoral con jóvenes es un camino, es una etapa que nos lleva a una madurez en la fe, o nos tiene que llevar a una madurez en la fe, y que evidentemente hay que abrir una puerta en algún momento que nos lleve a comprometernos en alguna de las realidades a la llamada que Dios nos haya encomendado. Pues muchísimas gracias, Patricia, por traernos esta propuesta, Un Paso Más, y además de invitarnos a descubrir el tesoro, pero cuando lo descubrimos, a saber cuidarlo cada día. Y vamos ahora a acercarnos también a otra de nuestras secciones ya tradicionales en el programa. Nos vamos hasta nuestra sección de publicaciones, esta vez con RPJ, nos la presenta el sacerdote y colaborador Juan Pablo Reimier.
soy Juan Pablo Greguemí y paso por aquí a invitarlos a dar una mirada a la última edición de la revista, que toca un tema sumamente importante, urgente, difícil, el tema de cuidar nuestros entornos pastorales para que sean lugares seguros para todos. Por eso vamos a revisar algunas cosas fundamentales acerca del abuso en general y del abuso sexual en particular, también acerca del abuso de conciencia, las distintas formas que puede tener, cómo podemos identificarlo y prevenirlo. Por último, vamos también a ofrecer algunas ideas para prevenir este tipo de situaciones. Siempre es una tragedia cuando suceden, lo mejor está en concentrar nuestras energías para que no suceda. Bueno, ojalá que lo aprovechen mucho y que nos ayude a generar en nuestros espacios pastorales, eclesiales, siempre un ambiente seguro donde podamos crecer todos como hermanos, encontrándonos con Jesús y anunciándolos con alegría. Pues muchísimas gracias, Juan Pablo, por traernos las últimas novedades de RPJ, esta revista que evidentemente ya es tradicional, histórica en la pastoral con jóvenes y que pues nos da luz un poco de lo que están trabajando y llevando hacia adelante en los proyectos pastorales con jóvenes. Y llegamos al final de nuestro programa. Como ya sabéis, el debate se hace intenso y al final pues se nos hace corto. Pero hemos querido acercar esta realidad del tema de las heridas que traen consigo las guerras y que son tan dolorosas para todos, especialmente para aquellos que lo viven en primera persona. Y queremos acabar, como siempre, con nuestros colaboradores, con ese mensaje, esa idea que quieren dejarnos en el corazón y en nuestra mente para seguir dialogando y hablándolo con aquellas personas con las que convivimos. Antonio. Yo creo simplemente recordar que lo importante siempre es el mensaje de concordia, de unión y que la paz siempre puede prevalecer. Dani. Yo que con una oración real podemos alcanzar una conversión personal y una concienciación más real sobre todo lo que está pasando. Pues nada, ahí queda ese compromiso entre todos de intentar poner los medios para que verdaderamente vivamos en paz, en nuestro interior, en nuestra vida, en nuestro entorno y en nuestro mundo que tanto necesita de la paz. La paz está verdaderamente en un corazón que ama, que sabe respetar y que perdona. Eso nos lo enseñó Jesucristo, que entregó la vida para mostrarnos el camino de la resurrección, es decir, el camino de la paz. María, las redes sociales. Recordamos nuestros perfiles en Twitter e Instagram, @pjuventud_es. También tenemos la página en Facebook y el canal de YouTube Pastoral Juventud de Juventud España. Puedes volver a ver este episodio y todos los anteriores en cope.es, sus redes sociales y rtvd.org. Y nada, amigos, llegamos al final y como os decía, aquí vamos a seguir contándolos todo lo que hay de la pastoral juvenil en España y sobre todo dando voz a nuestros jóvenes para que ellos analicen la realidad que vivimos y cómo afrontarla desde su experiencia de vida, que es interesante, fundamental y necesaria para poder comprender muchas cosas y poder afrontarlas verdaderamente como se merece. Pues nada, aquí os vamos a esperar una semana más, la próxima en nuestro programa Apuntando a lo Alto.